Unboxing de la Deep Web. Te estás volviendo loco, esto es solo el inicio. Soy algo que te remorderá la mente y hará que te arrepientas de haber entrado a la Deep Web, decía la nota que, oculta entre cabellos, se atrevieron a dejar. No había forma de analizar la caligrafía, pues estaba escrita a base de recortes de revistas y periódicos. No sabía bien quién se estaba encargando de hacerme llegar tantos paquetes llenos de aberraciones y más preguntas. Pero lo que sí sabía era que, tal y como decía la nota, ya estaba arrepentido por acercarme al bajo mundo de la Deep Web. Todo comenzó con la curiosidad del momento, como todo aquello que nos conduce hacia las peores decisiones. Mi mejor amigo se llamaba Mario y era una persona demasiado interesada en el contenido sensible y cualquier cosa que generara morbo. No era un chico malo, aunque el material que disfrutaba era un tanto cuestionable. Faltando pocas semanas para su cumpleaños, Mario empezó a lanzar indirectas con el deseo que tenía de obtener una caja sorpresa de la Deep Web. Yo había escuchado de esas cosas antes, y por lo general, todo lo que en ellas se podía encontrar era bizarro e inmoral. En YouTube existían videos de personas llevando a cabo el unboxing, y casi todos te advertían al final del video que no lo hicieras, a menos de que desearas terminar lleno de culpa o náuseas. Pero, a pesar de que las advertencias eran muchas, decidí que le regalaría a Mario uno de esos paquetes sospechosos. Y para acompañarlo en el momento, también ordenaría una caja prohibida para mí. Apenas tuve tiempo libre, encendí la computadora. Lo que estaba a punto de hacer era inaceptable. Pues, al consumir de aquel contenido, estaba contribuyendo de manera directa a que esta clase de productos continuaran existiendo. Y es que, el mundo ya era lo bastante inhumano e insensible como para fomentar el que un grupo de locos recolectara escenas de crímenes para llevarlas hasta la puerta de tu casa. Sin embargo, la curiosidad venció en mí y me dije a mí mismo que no representaba un gran problema el adquirir un par de esas cajas sorpresas, si solo lo hacía por una ocasión y con motivos exclusivos, tales como el cumpleaños de mi mejor amigo. Por lo que, siguiendo una serie de instrucciones que no diré, me fui abriendo camino para llegar a los sitios ocultos y más recónditos del Internet. Con gran repulsión, descubrí que, del mismo modo en que la tecnología nos permite conectarnos con familiares y amigos, a las personas más enfermas y retorcidas de la mente les permitía conectarse con un grupo amplio de personas peligrosas y sin rastros de decencia. En la Deep Web hallé cosas que no tienen nombre. En esos rincones oscuros de la web dejaban de existir los derechos de cualquier ser vivo. Parecía que nadie de allí era un humano, pues los temas que se mostraban parecían temas que solo un monstruo o una bestia podría ser capaz de entablar. Antes de encontrar la forma de ordenar dos de esas tan polémicas cajas sorpresa, me crucé con una especie de anuncio que era de verdad grotesco. Este decía, conoce los mejores precios de nuestra granja humana. Ni siquiera me atreví a abrirlo, pero pude hacerme una horrorosa idea de lo que allí moraba. Por lo que necesité salir de mi casa por un momento para tomar algo de aire. Quiero decir, uno escucha historias relacionadas a la web profunda y pareciera que son producto de la ficción. Sin embargo, no es hasta que uno mismo logra acceder, que termina descubriendo que, en la realidad, allí hay peores cosas de las que alguna vez pudimos imaginar. Pero finalmente, y sin ganas de hacer más escalas entre el contenido, ordené las dos cajas sorpresas por las que había accedido a este espacio ilegal. Ya sabía que, si nos tocaba recibir algo en verdad escandaloso, no íbamos a poder pedir ayuda de las autoridades, pues nosotros mismos estábamos cayendo en un delito por comprar estas cajas. Y a pesar de estar dudoso, di mi dirección. El día en que el paquete llegó, vi que estaba emplayado con un plástico convencional y parecían un par de cajas ordinarias. En días posteriores a haberlo recibido, la intriga por saber qué contenían me invadió. Hubo instantes en los que,
lo único que deseaba era abrirlas de una vez, sin importar que fueran para el cumpleaños de Mario. Por lo que de tan desesperado que me sentí, incluso pensé en comprarle otro obsequio y quedarme yo con las cajas para ser libre de abrirlas a la brevedad. Y a pesar de mi curiosidad enorme, dejé el paquete intacto. A casi una semana de que las cajas llegaron a mi casa, por fin, el día del cumpleaños de Mario había llegado. Este tenía preparado dar una fiesta en su casa, junto a sus amigos y familia. Cuando entré a su casa, su novia me sugirió que dejara mi obsequio junto a los demás. No obstante, no me pareció una idea prudente. Así que, para evitar que mi regalo se confundiera, fui directamente con Mario y le entregué el paquete con las 2 cajas de la Deep Web. Y tan pronto como le expliqué lo que era, este se mostró demasiado emocionado por abrirlas. Le dije que una era para él y la otra para mí. Así, los dos abriríamos la nuestra al mismo tiempo y descubriríamos si en verdad el contenido era tan bizarro como advertían los youtubers en sus videos. De tanta intriga que tuvo mi amigo, este sugirió que abandonáramos la fiesta y subiéramos un rato a su cuarto para hacer nuestro unboxing sin perder un solo segundo. Pero antes de subir, Mario le avisó a su madre que íbamos a estar arriba. Y aunque ya teníamos 24 años, nos veíamos como unos niños emocionados por abrir sus regalos. Llegamos a su cuarto y colocamos cerca uno de nuestros celulares para que todo quedara grabado. Después de retirar el plástico que las cubría, abrimos cada uno su caja. ¿Qué te tocó?, le pregunté a mi amigo. Entonces, este sacó un libro cuya cubierta era de color café, pero no tenía ninguna portada ni índice. Así que al abrirlo en la primera página, nos encontramos con el dibujo de una persona llorando, y debajo de este había una frase que decía, ¿estás listo? Si con eso el dibujo ya parecía un tanto extraño, lo verdaderamente inquietante era que parecía estar dibujado con sangre. Y por las inconsistencias en los márgenes, ni siquiera se veía como si lo hubiesen hecho con alguna pluma. Más bien, parecía que quien lo dibujó lo hizo utilizando sus dedos. En la siguiente página encontramos una clase de instructivo. Allí decía que, para poder ver nuestro futuro y cambiarlo para algo mejor, era necesario que firmáramos en sus hojas con nuestra propia sangre y sus secretos ocultos nos serían revelados. A la hora de hojearlo para averiguar qué había entre sus hojas, encontramos muchos versos, firmas y garabatos, hechos con sangre. Un tanto asqueado, le sugería a Mario que evitara tener contacto con él, pues no se sabía cuántas personas lo utilizaron antes. En cuanto llegó mi hora de sacar lo que había en la caja, por un momento presenté incomodidad por lo que estábamos haciendo. Una parte de mi conciencia me hizo pensar que lo mejor que podía hacer era deshacerme de mi caja sin antes investigar qué contenía. Por otra parte, Mario me pidió que me apresurara y mis pensamientos en cuanto a lo incorrecto dejaron de importar. En cuanto metí la mano, lo primero que pude sacar fue un anillo que tenía al centro una piedra preciosa. Al fondo de la caja, entre otros objetos extraños, encontré una hoja doblada. Se trataba de una nota. Dicha nota decía lo siguiente: la historia de tu nacimiento inició con la llegada de este anillo. Así que confundido, le pedí a mi amigo que detuviéramos por un momento la dinámica. Aquella última nota me hizo sentir aterrado. Pues parecía ser algo inofensivo, pero, en una historia como lo fue la mía, esa última nota representaba para mí mucho más que un chiste. Pues a partir de los 10 años, crecí en un hogar cálido con mis padres adoptivos. Sin embargo, jamás llegué a conocer la historia que hubo junto a mis padres biológicos. Pues, mis mayores siempre se negaron a hablarme de ello, y lo único que recibía por respuesta era que nadie tenía la mínima idea sobre qué fue de ellos. No sabía por qué mi verdadera familia había decidido deshacerse de mí, y nunca me lo pudo explicar nadie. Sospechaba que se trataba de algo escandaloso o difícil de asimilar. De lo contrario,
ese pasado no hubiese tenido la necesidad de quedarse enterrado como un secreto para aquellos que sí lo conocían. Luego de tomarnos unos minutos para pensar en las cosas que recibimos, Mario y yo llegamos a una extraña conclusión, y era la siguiente: la persona que se encargaba de armar y enviar los paquetes sorpresa, conocía bien cuáles eran los deseos de aquellos quienes los solicitábamos. Pero, ¿acaso eso era posible?, nos preguntamos. Mario deseaba saber acerca de su futuro, más que otra cosa. Y por mi parte, llevaba toda la vida en busca de respuestas acerca de mi pasado. ¿Crees que estaría mal que firme con mi sangre?, me preguntó Mario, contemplando las páginas de aquel libro. Parecía que éste estaba a la espera de mi aceptación para llevarlo a cabo. Así que, preferí mantenerme neutral en mi opinión, y terminé por decirle que hiciera lo que a él le pareciera mejor. Pensé que Mario sería incapaz de firmar con su sangre y arriesgarse por una tontería de ese tamaño. Sin embargo, mi amigo terminó haciendo lo contrario a mis expectativas y en cuestión de un parpadeo, se convirtió en parte de ese grupo de personas que cayeron ante la trampa del libro. Después de firmar, este se quedó viendo a la página y me aseguró que en el libro comenzaban a aparecer renglones en los cuales venía su futuro escrito. Aunque me asomé a ver a la misma página, no conseguí ser testigo de lo mismo que Mario estaba presenciando. Pues a mis ojos seguían siendo hojas manchadas de sangre y polvo, sin ningún contenido en específico. Pensé que podría tratarse de un objeto maldito o hechizado. Claro, si es que esas cosas existían. Pero luego de que Mario se quedara cerca de 10 minutos sin hacer nada más que mirar hacia el interior de aquel libro, le sugerí que mejor regresáramos a su fiesta, de los misterios ya nos encargaríamos después. Durante su fiesta de cumpleaños, noté a mi amigo demasiado inquieto. Pues en más de una ocasión me mencionó que deseaba volver arriba para darle otro vistazo al libro. Pero, me pareció que su comportamiento se estaba tornando obsesivo, y me preocupaba que se portara de esa manera a pocas horas de haber recibido el paquete. Al día siguiente, fui a visitar a Mario. El comportamiento de este ya se notaba inclinado hacia la obsesión. Me dijo que había escrito con su sangre otro par de veces y que ahora conocía otra parte sobre nuestro futuro. Por lo que intrigado, le pregunté si llegó a saber algo acerca del mío. Mario me dijo que, según lo aparecido en las páginas, yo estaba por conocer más acerca de quienes fueron mis padres biológicos. En la noche, antes de irme a acostar, estuve analizando el anillo de compromiso que recibí, y pensé que este en verdad le pudo pertenecer a mi madre. Y de tanto pensar, me fue imposible volver a dormir. Pues esa pista hizo que las preguntas acerca de mi pasado se multiplicaran. Simplemente no entendía por qué me separaron de ellos. ¿Acaso no eran personas de bien?, me cuestionaba. Y de tanto que me carcomieron las dudas, en lugar de dormir, me levanté de la cama y fui hacia la computadora para volverme a adentrar al cruel y bajo mundo de la Deep Web. Si algo en ese espacio conocía la información que yo desesperadamente deseaba saber, entonces estaba dispuesto a gastar lo que fuera necesario y a violar las leyes si con eso dejaban de atormentarme las preguntas. Pero en esta ocasión volví a pedir 2 cajas misteriosas, pero la diferencia era que las 2 iban a ser para mí. No sabía si existía una alta posibilidad de volver a recibir algo relacionado a mis padres, pero, si la existía, entonces iba a comprar de esos paquetes por montones. La tarde en que llegó aquel segundo envío, me apresuré a abrir las 2 cajas, entre la desesperación. En la primera de estas cajas, hallé 3 pliegues de algo que parecía ser piel disecada. En estos trozos había tatuajes. Estos 3 tatuajes eran de lo siguiente: una arma, un columpio, y otro era de mi nombre, Ernesto. La nota incluida en la primera caja decía: tus padres te amaban, pero... Y angustiado por hallar la respuesta completa, procedí a abrir la segunda caja. Ahora me encontré con varios trozos de distintas ropas. Telas rojas de suéteres,
partes de pantalones y 2 pequeños calcetines que ni siquiera hacían juego. Y en la segunda nota venía escrita la frase completa: tus padres te amaban, pero estaban bajo la lupa de la policía. Por lo que me quedé observando aquellos retazos de tatuajes y ropa, sintiéndome de alguna manera cercano a ellos. No sé si se trató de una sugestión mía. Era como si mi mente se esforzara por desbloquear recuerdos que involucraran esas cosas. Ahora sabía 2 aspectos más sobre mis padres: estuvieron comprometidos y eran buscados por la policía. Por supuesto, no me quise quedar solo con esa información. Así que me dirigí de nuevo a la computadora y, a pesar de que me estaba quedando sin nada en mis ahorros, hice caso a mis impulsos. Pero a los pocos minutos de haber pedido un tercer paquete, Mario vino a la casa en un estado deplorable. Lo vi extremadamente pálido. Dijo que toda la noche estuvo mirando las cosas que le mostraba el libro. Y mencionó haber podido leer sobre cada aspecto de su vida. Pero por otra parte, los supuestos descubrimientos que éste hizo le costaron una pérdida significativa de su sangre. Como si se tratara de un mal contagioso, mi amigo me invitó a que consultara mis días futuros a través de su libro. Después de ver en lo que éste se estaba convirtiendo, no me quedaron ganas de intentarlo. Y a 3 días de haber pedido otro paquete, éste llegó a la puerta de mi casa. Para entonces, de tanto tiempo que invertía en analizar los objetos, me estaba olvidando de comer, de estudiar, y también descuidé las horas de sueño, puesto que descansaba poco para seguir analizando los objetos y apuntar mis distintas conclusiones. Para esta entrega, ni siquiera necesité del uso de tijeras, pues de la desesperación terminé usando mis manos. Al abrir la caja, lo único con lo que me encontré fue con un bulto de largos y lacios cabellos de color oscuro, que parecían de mujer. Y la nota que venía enrollada entre estos decía: te estás volviendo loco, esto es solo el inicio. Soy algo que te remorderá la mente y hará que te arrepientas de haber entrado a la Deep Web. Sentía que mi cordura se perdía con cada paquete que recibía, y no me sentía capaz de parar. Pues existía algo sobrenatural detrás de todo eso, estaba seguro. Tal y como decía aquella nota, me estaba volviendo loco. Ordenaba caja tras caja, y por cada pieza del rompecabezas que resolvía, más trastornado me volvía. En verdad aquellos eran los restos de mi verdadera familia. Por alguna razón, recordaba esos tatuajes, recordaba ese cabello, incluso la ropa. Pero lo que más me retorcía la mente era el pensar en cómo era posible que la persona encargada de enviarlos contara con todas esas partes y tuviera la perversidad necesaria para hacérmelas llegar hasta ese punto de mi vida. Lo que las cajas contenían era repulsivo y simplemente no tenía nombre. Sin embargo, eran esas malditas cartas las que me motivaban a seguir consiguiendo más y más paquetes prohibidos. Era culpa de esa insaciable curiosidad. Las dudas acerca de mi pasado me hacían víctima, y es que, después de todo, cada persona en este mundo estaba llena de interrogantes acerca de su vida. Pues todos queríamos conocer el porqué de algo. Los escenarios a enfrentar se volvían cada vez más surrealistas. Recuerdo el último viernes del año. Mientras que yo atravesaba una crisis mental por tanto sobrepensar en las palabras de las notas, mi amigo Mario continuaba hiriéndose a sí mismo para colocar de su propia sangre a ese libro maldito. Y debido al pésimo semblante que tenía, decidió quedarse un tiempo en mi casa, en donde pudiera estar aislado de su familia, sin que nadie lo criticara. Desde la primera tarde en que se quedó, me invitó a poner mi firma en su libro. Dijo que es la mejor manera de obtener cualquier verdad que deseara conocer. Por primera vez, me sentí convencido de hacerlo. Y por lo tanto, procedí a tomar un alfiler y picar uno de mis dedos, solo para colocar mi firma y ser testigo de la supuesta magia que guardaba aquel libro. Desde el primer segundo en que tuve un contacto directo con aquel libro, vi como si una fila de palabras se hubiese dibujado entre sus hojas.
Los renglones decían que mis padres tuvieron que ser detenidos por su pasado lleno de crímenes. Leí que ninguno de los dos era noble de corazón y que por ello tuvieron que arrebatarme de sus brazos y dejarme en un lugar de refugio. Después de leer lo que en esas hojas se mostraba, comprendí por qué tanto en mi amigo como en sus nuevos dueños causó tanta obsesión aquel libro extraño. Pues, una vez que le otorgabas un poco de ti, éste te arrebataba la cordura, casi en su totalidad. Y luego de leer lo que el libro tenía por decir para mí, a cambio de mi ofrenda de sangre, noté que Mario se estaba sintiendo mal. Por lo que, tuve que soltar el libro y correr a ayudarlo, ya que se estaba desmayando. Y al momento en que pudo recuperar el conocimiento, lo llevé al hospital, en donde se tuvo que quedar internado, al menos hasta que consiguiera estabilizarse. La primera noche en que mi amigo se quedó internado, tuve un inquietante y repugnante sueño. El escenario era una clase de comedor vacío. Era un lugar en que hacía bastante frío. Al fondo, veía a un hombre de casi 2 metros, acercándose al lugar en donde yo estaba sentado. Esta persona, que parecía ser más una cosa o un monstruo, se sentó frente a mí y me comenzó a hablar entre gruñidos. Frente a sus manos había un plato blanco con insectos hervidos. Y mientras que se los llevaba a su boca para masticarlos, me dijo que no era su culpa que las cajas misteriosas resultaran tan grotescas. Y aclaró que la culpa era nuestra, por ser víctimas del terror y aún así continuar consumiendo de este. Aquel hombre de aspecto moribundo comentó que éramos nosotros mismos quienes nos hacíamos daño a diario. Repugnado, me desperté de aquel horrible sueño y la solución para detener las atrocidades se mostró frente a mis ojos. Debía deshacerme de todas las cajas y las notas y dejar de seguir pidiendo más. Ya que, cada vez en que lo hacía, el panorama iba empeorando. Quedarme ignorante de la situación sería no solo mi salvación, sino también la de Mario. Así que, asimilando la idea de que ya no podría seguir rebuscando en el misterio de mi pasado, recolecté las cosas que nos enviaron desde lo más bajo de la web, incluyendo el libro maldito, y lo que hice fue prenderles fuego, al exterior de mi casa. Pues ya no me importaba si allí se hallaba toda la historia de mis padres, o si era posible conocer el futuro a través de las páginas de un libro. Debía ponerle un final al constante círculo vicioso del que nos hicimos presas. Al ver cómo todo el conjunto de cosas se incendiaban, me prometí que tendría la suficiente fuerza de voluntad de ahora en adelante. La culpa de que llegáramos tan lejos era del morbo, ya que este fue el que nos arrastró a seguir rebuscando más adentro de lo que no entendíamos. Yo no sé quién era esta persona, o mejor dicho, este ser. Pero sé que actualmente está operando dentro de la Deep Web y todos los que hagan alguna clase de negocio con él experimentarán alguna desgracia personal. Por lo que, espero que eso sirva como una clase de advertencia. Las cosas malas pueden llamar nuestra atención, pero el morbo nunca nos dejará una recompensa que resulte positiva. Y supongo que, por ello es que el dicho dicta que la curiosidad mató al gato. Al final, ni yo ni Mario volvimos a jugar con temas relacionados a la Deep Web. Pues, sabemos que allí existen cosas que van más allá de lo que podemos comprender. Sin embargo, la lección más grande que tuvimos fue que, no siempre conocer los misterios a fondo resulta ser la mejor de las ideas. Advertencias que no deberían de tomarse a la ligera, en especial si eres joven e ingenuo. Este día, he regresado de una exploración urbana con mis primos. Y ha sido la noche más traumática de mi vida. Esta fue mi primera exploración, y también es probable que la última. Cierro los ojos, y aún puedo visualizar los escenarios, cada rincón estaba lleno de esos fluidos extraños. Una clase de espuma blanca, que no dejaba de emerger. Uno creería que los baños eran la zona más asquerosa de visitar, mas no lo fue. Pues, el lugar más repulsivo por explorar resultó ser la cocina.
La primera descripción de las cosas la recuerdo como el trauma que fue. Y aquí me encuentro, escribiendo esto, a menos de una hora de haber estado allí. Pieles verdosas, cuerpos en el piso y espuma saliendo de estos. Para lograr entender cómo fue que terminé en ese lugar, se podría decir que todo dio inicio hace 2 días, con mi llegada y la de mi familia a Estados Unidos. Tomamos un vuelo hasta acá para visitar a mi tío Leonel y a mis primos. Pues, a pesar de vivir considerablemente separados, es la parte de la familia con la que mejor nos llevamos. Llegamos a la casa de mi tío. Mis 2 primos, Ernesto y Armando, estaban jugando videojuegos en la sala, por lo que nos invitaron a mí y a mi hermana Sofía a unirnos en la partida. Mientras que jugábamos aquel clásico de zombies, mi primo Armando nos comenzó a decir que, a menos de media hora de distancia, era probable que existiera un lugar en el cual hubiera zombies de verdad, o si bien no zombies, al menos sí personas contaminadas por algo extraño. En la televisión, solo se hablaba de ese virus nuevo que se esparcía por China. Todos los países estaban alarmados y en Internet no se hablaba de ninguna otra cosa. El virus de China era lo único que se cubría en los medios. Y cuando le pregunté a mi primo si se estaba refiriendo a eso, este me aclaró que en lo absoluto no se estaba refiriendo al tema del momento. Pues, el saber esto nos dejó impresionados, por lo cual, le insistimos en que nos contara más. Entonces, Armando nos explicó que tenía a un amigo en la escuela, cuyo hermano mayor estaba adentro del ejército, trabajando con información hasta cierto punto clasificada y lo bastante delicada. Sin embargo, cuando se trata de la intromisión de un hermano, ningún tema llega a ser lo bastante secreto y bien oculto como para no llegarse a saber. Armando continuó explicando que tal amigo le había comentado que, hace no más de 12 horas, en un lugar de comida rápida, algo muy extraño se le salió de control. Al principio nadie le creyó su historia, pero, poco después, nos mostró algunas imágenes que le hizo llegar su amigo. Eran fotografías de algunas personas en el piso que parecían estar petrificadas. Cualquiera pensaría que las peores ideas derivarían de las mentes más jóvenes. Sin embargo, fue a mi primo mayor Armando al que se le ocurrió proponer que fuéramos a ese lugar por la madrugada, en cuanto nuestros padres y tíos estuvieran dormidos. A pesar de que aquel amigo de mi primo nos advirtió que la zona probablemente se mantendría vigilada a la distancia, nos aferramos a hacer el intento por esforzarnos en entrar. Ahora, me gustaría confesar que, en el fondo, yo no me sentía del todo convencido de intentarlo, ya que, aún a mis 16 años, le seguía teniendo terror a lo desconocido. Luego de estar seguros de que en casa ya no quedaba nadie despierto, salimos los 4, con las llaves del auto de mi tío. Mientras que nos dirigíamos camino a ese lugar de hamburguesas, Ernesto y Armando nos fueron platicando a Sofía y a mí un poco sobre la historia del mismo y recuerdos que ambos guardaban. Y por lo que entendí, se trataba de una clase de Burger King, al final de esa calle, solo que, sin el prestigio de la marca, ni tampoco la popularidad de la misma. Mis primos mencionaron haber ido a comer allí un par de veces, asegurando que el sabor de la comida no tenía nada en especial. Sin embargo, eran los precios accesibles lo que le resultaba más atrayente a la gente. Al llegar, estacionamos el auto a casi 2 cuadras de distancia, temerosos porque le fuera a pasar algo. Los 4 esperábamos que hubiera soldados, o por lo menos policías rodeando la zona, pero lo único que encontramos fue una frágil y absurda cinta de área restringida. Después de saltarnos la ridícula cinta que acordonaba el área, entramos por la puerta trasera. Armando dijo que, durante horas, estuvieron tratando de analizar el sitio, por lo cual, pensamos que, probablemente bajaron la guardia porque se hallaban analizando dichas muestras. Aunque a mí lo que más terror me causaba era el imaginar que estábamos siendo parte de algún experimento en el cual les convenía a los encargados de la vigilancia dejarnos libres de explorar. Todo me parecía una broma.
Era como estar en la escena de una película de suspenso, pero sin verse tan escandaloso como en verdad lo esperaba. Mi hermana dijo que, tal vez, no habían armado suficiente tumulto de autoridades afuera, precisamente para no llamar la atención de la gente cercana. Pues, bien dice el dicho que, si deseas mantener algo oculto, es mejor dejarlo a la vista. Saquen sus celulares y graben esto, nos pidió Ernesto. A diferencia de mis primos, yo no quise grabar nada, estaba más intrigado por vivir aquella experiencia por medio de mis ojos, y no a través de una cámara. Al poco tiempo de entrar, lo primero que se podía ver era que cada objeto adentro del lugar, incluyendo las sillas y las mesas, se encontraban en desorden o en el piso. Había golpes en los cristales, comida tirada en el piso y alguno que otro cuerpo en distintos rincones. No creí que en verdad se trataran de zombies, aunque eso era lo que parecían. Cerca del área de juegos, encontramos a un hombre tirado a un costado, y desde que lo vi, sentí que habíamos tomado la decisión más estúpida, por el hecho de entrar a la zona sin nada de protección. Entramos sin guantes, sin cubrebocas, ni siquiera contábamos con bolsas o gel antibacterial. Y no sabíamos si esa cosa espantosa que les dio surgió por haber ingerido algo nocivo, o si se trató de algo contagioso como lo que estaba ocurriendo justo en China y que tanto temíamos que nos alcanzara. Aquel hombre se quejaba emitiendo sonidos con la garganta. Cada tanto tenía espasmos que le hacían temblar el cuerpo. Además, sus ojos se veían algo enrojecidos, como si se le hubiesen irritado. Pero, lo que más repulsión me causó, fue que en algunas partes su cuerpo se le veía manchado de verde. Parecía pintura, mas, estábamos conscientes de que no lo era. De su boca salía una espuma asquerosa que parecía no detenerse. Solo brotaba de allí, casi como si de un ser con conciencia se tratara. No podíamos descifrar qué fue lo que sucedió allí. Yo solo fui capaz de imaginarme un escenario en el cual, al haber ingerido algo potencialmente nocivo, la gente que allí comía se fue infectando al poco tiempo, ocasionando caos, y quizá, también el esparcimiento de algo. Supuse que en los medios no se estaba hablando de esto, por miedo a generar el doble de pánico en la gente, tomando en cuenta los grandes problemas que ya se estaban viviendo. Y por culpa de mi distracción, hice que mi hermana se tropezara con uno de mis pies y cayera de frente contra esa persona enferma. Esta cayó de rodillas y sus manos terminaron por embarrarse de esa espuma. «No toques nada, no toques nada, por favor», exclamé, mientras la ayudábamos a levantarse. En cuanto logró ponerse de pie, nos dirigimos con ella hasta los baños, para que se lavara las manos. Pero al entrar allí, encontramos a otra persona en el mismo estado que el hombre de hace unos instantes. Por otra parte, parecía que en ella había avanzado la infección, pues las manchas en su piel eran más grandes y fáciles de apreciar. Después de ver a aquella mujer sufriendo, todos estuvimos de acuerdo en que era hora de retirarnos. Y tras hacer una pequeña visita a la cocina, nos iríamos de vuelta al auto, con la esperanza de no haber contraído nada. Antes de marcharnos, nos dirigimos hacia la cocina. Allí, encontramos una gran parte de respuestas a nuestras preguntas. Cerca del área de las estufas, hallamos varias cajas con carne, mas no se veía como cualquier tipo de carne. Pues, esta también parecía contener partes verdes. Y examinando más de cerca las etiquetas de la caja, encontramos una que solo decía la palabra reptil. Mis primos y yo pensamos que se trataba de carne normal, mezclada con la de algún reptil, aunque no estábamos seguros de cuál. ¿Acaso la contaminación fue causada a propósito?, nos preguntamos. ¿Habían estado haciendo experimentos en esas personas ordinarias? Dijeron que el virus de China había sido causado por murciélagos, otros culpaban al pangolín, y lo que ahora teníamos enfrente era posible carne de reptil. Escuché antes que la carne de cocodrilo era comestible. Pero, bajo el contexto de tratarse de un lugar de comida rápida y chatarra,
¿por qué debía haber presencia de algo como eso? Al ser un tonto joven con una vida común, no puedo asegurar esto como algo oficial, pero parecía que los distintos gobiernos estaban haciendo experimentos en pequeñas partes no muy llamativas, para saber cuáles eran las formas más eficientes y rápidas para desencadenar algo devastador y luego culpar a la higiene de un lugar o a los hábitos inusuales de su población. ¿Deberíamos de llevar algo de esto con nosotros?, me preguntó mi hermana. Pero lógicamente, todos estuvimos en desacuerdo y le suplicamos que ni siquiera lo considerara. Listos para irnos y abandonar el lugar, mi primo Armando confesó haberse sentido mareado y con unas náuseas repentinas. Antes de alarmarnos, quisimos pensar que sus síntomas se debían a la impresión de tantas cosas desagradables que presenciamos en poco tiempo. Será mejor que ya nos vayamos a casa, dijo mi otro primo. Así que salimos sin ninguna dificultad y regresamos a la casa. Escribo esto en febrero del año 2020. Desde que llegamos a la casa, mi primo no ha parado de vomitar en el baño. Quiero pensar que en verdad solo ha sido culpa del shock. Aunque no puedo negar que ahora me siento presa del pánico. Supongo que, si no vuelvo a escribir de esto más adelante, será porque terminamos infectados del mismo modo. Pues, después de todo lo que vi hoy, no me extrañaría que en el futuro sigan emergiendo nuevas pandemias o incluso variantes de estas. Nos querrán convencer de que se han salido de control por nuestra propia culpa, pero no es así. Ellos están conscientes de las pruebas que hacen en nosotros. Entre el camino. Por esta razón dejé de trabajar en gasolineras. No me malentiendan. Los empleados somos honrados y el flujo de autos constante, el problema está en lo que ocurre con la gente y los fenómenos de alrededor. Hay veces en que los eventos que surgen allí nos sobrepasan, pues para ellos nunca se nos da una capacitación y sería imposible que lograran hacerlo. Quiero decir, ¿cómo nos podrían capacitar para lidiar con la aparición de muertos, trastornados mentales y esas otras cosas de las que casi no se nos permite hablar? Si creía que lo peor que se podía encontrar en la gasolinera era algún borracho o un baño sucio, en cuanto empecé a trabajar como despachadora descubrí que estaba en un error. Las carreteras son lugares mucho más peligrosos de lo que podríamos imaginar. Pues creo que, si existen tantas historias bizarras ocurridas en ellas, es por una muy buena razón. El camino de los conductores y sus acompañantes siempre estará lleno de peligros, pero, ¿acaso alguien se ha preguntado qué es lo que sucede con quienes estamos en medio del camino? Y desde luego, me refiero a los empleados de estas estaciones de servicio. Nosotros no tenemos una ruta con un principio y un final en nuestros días de trabajo, así que, si hay algo malo allá afuera no tenemos a dónde ir. De eso se trata el trabajar en una gasolinera, de ver al mundo ir y venir, mientras permaneces varado entre el camino, a la espera de lo que sea que las carreteras traigan hasta ti. Pues las gasolineras son el punto maldito en el que todo se reúne. Recuerdo que cuando era una joven de 15 años, presencié un acto enfermizo estando en una de estas gasolineras de Pemex. Pasó una tarde de vacaciones en que mi padre y yo íbamos camino a Querétaro. Y no sé si se debió a una obra de la suerte o de Dios, pero en un punto del viaje quisimos pasar al Oxxo por unas papas y algo de tomar. Y antes de entrar a la tienda, vimos que en uno de los espacios para estacionarse se encontraba una mamá dándole pecho a su bebé en la parte trasera del auto. Mi padre me dijo que muchas personas veían las estaciones de servicio como un punto relativamente seguro para detenerse entre los largos viajes. Así que al salir con nuestras cosas, antes de irnos nos quedamos allí por unos minutos, mientras papá tomaba su Red Bull y yo comía algo. De la nada, vimos a un hombre robusto recargarse de espaldas contra el auto en donde estaba la mamá con el bebé. Y a pesar de que el sujeto quiso pasar desapercibido, nos dimos cuenta de que algo anormal ocurría en ese auto. De pronto,
el mismo hombre abrió la puerta del conductor y se apresuró a entrar con ellos. Y sin esperar a que éste arrancara, mi padre se bajó del coche y corrió hasta allá para ayudar a la pobre mujer. En cuestión de un instante, éste sacó de ahí al infeliz a base de golpes. La frase piensa mal y acertarás había cobrado sentido, pues esa persona sí pretendía llevarse el coche y de paso secuestrar a los indefensos individuos que se hallaban adentro. Y solo Dios sabe qué es lo que hubiese hecho con ellos de no ser por la oportuna intervención de mi papá. Aunque este hecho lo he contado rápido, en esa época me generó cierto temor a que permaneciéramos mucho tiempo estacionados en las gasolineras y me costó superar mi temor a esos lugares. Años después, para mí resultó una completa ironía el acabar trabajando en una de ellas, apartada de la ciudad. Otro aspecto que jugaba en mi contra a la hora de querer superar escenarios o traumas era que mi mente contaba con memoria fotográfica, la cual me orillaba a recordar con mucho detalle cualquier tipo de imagen vista. Luego de comprobar que estaba capacitada me dieron el trabajo. Para llegar allá debía trasladarme en mi propio coche, dada la lejanía. Ya que mis horarios nunca fueron estables, me fui acostumbrando a cómo eran las cosas durante el día y también en la noche. En la estación en donde trabajaba se hallaba un 7-Eleven a un costado y un lugar de comida rápida en el otro, que por las noches era visitado principalmente por conductores de trailers. En mis primeras semanas de trabajo, mis conocidos muchas veces me preguntaron si alguna vez vi algo extraño o peligroso. Hasta entonces, lo que para otros era inusual, para mí ya era hasta cierto punto normal. Entre lo que podía llegar a mencionar, estaban las peleas repentinas con clientes, pequeños accidentes y a veces conductores ebrios, que nos veíamos en la obligación de no permitir que siguieran manejando. También llegué a conocer a algunas trabajadoras de la noche, que se sentían seguras de esperar en la estación a que llegaran clientes, y otras veces, entre la gente a la que despachaba, surgían breves conversaciones, en su mayoría agradables. Poco después de cumplir un mes como empleada en la estación, recuerdo que hubo una tarde en la que muchas patrullas cruzaron frente a nosotros, y por lo acelerado que iban, supuse que algo serio había ocurrido en la carretera. Por lo que al notar mi sorpresa tras ver a tantas patrullas pasar, uno de mis compañeros me mencionó que esa mañana un par de viajeros encontraron el cuerpo de un hombre, hecho un esqueleto. Según lo que él sabía, lo hallaron a unos pasos de su auto. Pero, lo que más parecía inquietar a las autoridades era precisamente el hecho de que su cuerpo ya no contara con nada de piel, carne o cartílago. Pues de la noche a la mañana solo quedaron sus huesos. Y haciendo que el horror en mí creciera, agregó a sus comentarios que aquella no era la primera vez que algo similar sucedía. 2 meses antes, registraron por los mismos rumbos la desaparición de una familia de 4 integrantes, y lo único que se encontró de estos fue la camioneta en la que viajaban. Al terminar de hablarme sobre otros 3 casos que coincidían en desapariciones o gente hecha huesos, me dijo que se suponía que tenía prohibido hablar de todas estas aberraciones tanto con los trabajadores nuevos como con los clientes, pues podía ser motivo de pánico y pérdida de dinero. La calma con la que él habló sobre dichos eventos hacía notar la costumbre que ya tenía a enterarse de ellos. En lo personal, más allá que temer por mi propia integridad, me causaba un inmenso terror el solo imaginarme cómo a esos pobres cuerpos les arrancaban todo hasta dejarles los puros huesos. Y no comprendía en qué forma lo hacían ni mucho menos los motivos. Entre el camino existían un sinfín de personas enfermas. Y por lo que ahora entendía, cualquiera de los clientes que cruzaban por nuestra gasolinera podía ser el próximo. Aquel día de las patrullas y las confesiones de mi compañero, no fui capaz de cumplir en mi puesto con la normalidad de antes. Los escenarios que me imaginaba y las hipótesis que hacía se repetían constantemente en mis pensamientos. Ahora, reaccionaba con torpeza y nerviosismo por no dejar de pensar en esas muertes sin explicación. Y durante los siguientes días, mi estrés empeoró a tal punto en que comencé a causar miedo entre los clientes. Digamos que,
lo primero que me pidieron que no hiciera fue lo que llevé a cabo. Y sin poder controlar la incertidumbre en que me ahogaba, llegué a alertar a algunos visitantes, pidiéndoles que fueran precavidos con cualquier anomalía que se encontraran en su camino. En el instante en que ellos me cuestionaban qué era aquello de lo que debían cuidarse, no sabía bien qué responder. En ninguna noche de trabajo experimenté una angustia irracional por lo que pudiera suceder. Esto era así antes de que hallaran el último esqueleto de la carretera, ya que, después de ello, despachar con el cielo a obscuras se volvió una de las posibilidades que más ansiedad me generaba. Tal y como lo temí, llegó otro turno que debía cubrir de noche. Pero esa ocasión traté de guardar la calma convenciéndome de que nada preocupante sucedería. Sería de pésima suerte que algo trágico pasara ahora, pensé, apenas me puse el uniforme. La suerte y el infortunio me aterraban, porque uno nunca sabe cuál de ellos es el que nos acompañará en un nuevo día. Dando cara a ese turno forzoso, al lado de dos compañeros recibí a los primeros clientes de la noche. Y por ser fin de semana el flujo era mayor a otras ocasiones. Cerca de las 9, entre los carros que iban y venían vi a una mujer joven llevando a una niña hasta los baños. Supuse que se podía tratar de madre e hija. Por lo general, no le prestaba tanta atención a esta clase de detalles ya que eran eventos comunes. Sin embargo, lo que vino después hizo que a día de hoy siga siendo capaz de hablar sobre esto sin perder detalle. Y mientras le recargaba a una camioneta de color guinda, la misma niña que vi momentos antes ir al baño se acercó a mí para preguntar si había visto a su madre. Antes de que siquiera le pudiera contestar, a los pocos segundos vi a un hombre alto llamarle a lo lejos. Y como yo aún estaba atendiendo al cliente de la camioneta guinda, no tuve oportunidad de hablar con ella. Así que sin abrirme a pensar en lo peor, imaginé que aquel hombre que le habló pudo ser su padre o tal vez un tío. Sin fijarme más en el tema, continué despachando y portándome servicial, a pesar de que lo único que deseaba era estar en mi casa. A casi 3 minutos de haber visto a la niña dirigirse con ese hombre, se acercó a nosotros la misma mujer que vi acompañándola a los baños. Esta llevaba entre manos algunas compras hechas en el 7-Eleven de la estación. Y mostrando mucha preocupación nos preguntó, ¿de casualidad han visto a una niña de cabello largo y zapatos rojos saliendo de los baños? En cuanto la escuché decir esto se me formó un nudo insoportable en la garganta que hizo que me doliera el pasar saliva. La joven nos explicó que se trataba de su hija de 6 años, una pequeña de nombre Sofía. Y por lo que entendí, a la mujer se le hizo fácil hacer una parada rápida a nuestra tienda antes de que la niña saliera de los baños, pero al regresar por ella ya no la pudo encontrar. Y al ver la angustia en su cara, no supe en qué forma comentarle que vi a Sofía irse con un hombre. Pero antes de hablar sobre lo que yo sabía, le pregunté si nadie más las acompañaba, a lo que ésta me respondió de forma negativa. Pues habían llegado a la estación ellas solas. Y para no hacer que la búsqueda de la niña se entorpeciera, tuve que mencionarles a todos lo que vi. Rápidamente les di la descripción del hombre y hacia qué dirección me pareció verlos alejarse. Sin esperarlo, la señora estalló de ira en contra de mí. Me gritó un conjunto de ofensas, reclamándome por haber permitido que su hija se fuera con un desconocido, mas, ¿yo cómo iba a saber en qué modo actuar? En primer lugar, el descuido más grande lo tuvo su mamá, por dejarla sola en una zona que ya todos sabemos que no es de confianza. Luego de llamar a la policía para alertar de la desaparición y posible secuestro de Sofía, entre mi compañero Armando y yo empezamos a buscarla por los lugares más obvios, mientras que otro empleado se quedaba a cargo de seguir despachando. En menos de 15 minutos estuvimos entrando y saliendo de los baños, así como de la tienda y las zonas cercanas. Además de registrar algunos autos, preguntamos en el negocio de comida rápida, en donde nos negaron haber visto a alguien con las características proporcionadas.
A la par en que la mujer solicitaba tener acceso a las tomas de las cámaras de seguridad, se me ocurrió pedirle a mi amigo que me prestara una lámpara, pues tenía la intención de buscar a la niña en las zonas apartadas de la gasolinera, con la esperanza de que no fuera demasiado tarde para rescatarla de cualquier acto dañino. Tras caminar a varios pasos detrás de los baños, empecé a escuchar ruidos extraños y desagradables a lo lejos. Eran sonidos de algo quebrándose, acompañados de gruñidos y rasguños sobre el piso. Si bien experimenté un profundo pánico a acercarme y descubrir de qué se trataba, continué caminando, en busca de la niña. No quería que mi cobardía fuera la culpable de algo mucho peor a lo que ya sucedía en la estación. Y en el instante en que me decidí a aluzar hacia el lugar de donde surgían los ruidos, me vi ante la escena más grotesca que he tenido la desgracia de presenciar, el acto más bizarro e inhumano de imaginar. Con el corazón acelerado y unas náuseas súbitas, descubrí el paradero de esa pobre criatura. Pues el mismo hombre que se dirigió a ella momentos antes, ahora se la estaba devorando, del mismo modo en que habría hecho un animal salvaje. Bastó con ser testigo un par de segundos, para no querer observar más. Por desgracia, mi memoria lo almacenó todo a detalle, como un retrato que está puesto frente a nuestros ojos. Y al igual que un perro salvaje o incluso un león, el hombre se hallaba a cuatro patas, gruñendo y destrozando cada cacho de carne. Por lo violento y salvaje que era el ataque, dudé que la pobre Sofía continuara con vida, pues no la vi moverse ni tampoco gritar por ayuda. Él era un completo depredador, una bestia con apariencia de ser humano. Y recuerdo que el horror, en lugar de hacerme reaccionar, hizo que me quedara paralizada. Me hallaba al borde de un infarto. En cuestión de segundos, pensé que si me movía podía llamar la atención de ese enfermo caníbal y entonces lo atraería a mí, siendo la próxima en ser devorada. De pronto, mi compañero Armando me alcanzó hasta donde estaba y al apuntar con su lámpara pudo ver lo mismo que yo a la distancia. Entre gritos de horror, lo primero que hizo fue aventarle su propio celular y también la misma lámpara que llevaba entre manos. No creo que lo hubiese pensado demasiado, más bien reaccionó en base a su impulso de querer alejarlo del pequeño cuerpo que no paraba de atacar. Lamentablemente, el hecho de arrojarle esas cosas no hizo más que ponerlo en alerta, y tan pronto como se percató de nuestra presencia, escapó con ferocidad, cargando consigo el cuerpo de la niña, sin dejarlo caer de su boca. Al verlo marcharse, ni Armando ni yo supimos en qué manera explicaríamos lo que acabábamos de ver. Pues nadie nos lo creería. Y a pesar del aspecto de hombre que tenía esa cosa, al menos yo estaba convencida de que no era una persona. Pues de todas las maldades que había presenciado en el ser humano, ninguna se igualaba a esa. Volvimos a la gasolinera corriendo, angustiados por hablar cuanto antes sobre el ataque. Recién llegaron las patrullas, tuvimos que ser muy explícitos y precisos a la hora de brindarles descripción de lo que vimos. Ahora la estación se encontraba rodeada por 8 patrullas, más otras 3 que revisaban los alrededores. La pobre madre estaba devastada, enfrentando una crisis de histeria. No dejaba de reclamarnos a nosotros por no intervenir lo necesario antes del ataque de Sofía. Cuando el impacto en ella alcanzó su límite, se desmayó frente a los policías, así que tuvieron que llevársela. En las siguientes horas de la noche el entorno continuó estando repleto de patrullas. Y cerca de las 6 de la mañana, encontraron un pequeño cadáver, de nueva cuenta en los huesos y sin nada de piel. Y aunque el caso dio suficiente para que la voz se corriera y la gente cercana se mantuviera alerta, lo cierto es que casi nada se llegó a saber o compartir de la muerte de Sofía. En los días posteriores, sin importar los esfuerzos que hicieron las autoridades por encontrar al responsable, no dieron con ningún rastro que les sirviera. Supe que entre el camino dieron con esqueletos de animales, pero ni siquiera estos pudieron obtener huellas o muestras de ADN.
Y debido a la ansiedad que me causaba el que otro ataque se repitiera, me atreví a subir a mis redes sociales un video explicando lo ocurrido con respecto a los desaparecidos y la gente devorada a mitad de las carreteras. Y entre las hipótesis que yo misma formulé, mencioné que tal vez se trataba de un grupo de caníbales con demasiados años alimentándose de inocentes, y por lo mismo era que aquel hombre fue tan voraz y contaba con una fuerza despiadada. Otra teoría que no me atreví a descartar, a pesar de lo irracional que sonaba, era que se pudiese tratar de un ser que se hacía pasar por humano, con tal de no llamar tanto la atención al momento de salir a alimentarse. Al final, lo que en verdad importaba era detener las muertes y dar con la verdad de ser posible. 2 días después desde que me atreví a dar la cara y hablar de frente sobre lo que vi, un grupo de los mismos oficiales que colaboraban en investigar el caso me ordenaron que eliminara por las buenas aquel video. En sus palabras, difundirlo haría que la gente cayera en un pánico irracional, y aquello no era necesario ni conveniente para el turismo. Ante la amenaza de no solo perder el trabajo sino cosas mucho peores y más serias, tuve que eliminar mi propia voz y mantenerme en silencio, hasta el día de hoy, que me parece que ya es hora de que las personas se mantengan más en alerta al hacer sus paradas en las gasolineras o en realidad en cualquier punto de la carretera. En menos de 3 meses, mi trabajo en la estación ya era un completo infierno. Y de forma compulsiva buscaba entre los visitantes a alguien que se pareciera al atacante de Sofía, sin tener éxito. Y como si con todo lo que he mencionado ya no hubiese tenido suficiente para tomar la decisión de renunciar, en la estación comenzamos a ser testigos de una presencia aterradora, que no respetaba si era de día o de noche. Ya fuese en la tienda, en los baños, o en la misma área en donde despachaba, los clientes nos alertaban de haber visto a una niña vagando sola por la carretera. Y si a alguien se le ocurría acercársele para preguntar si estaba bien, ésta volteaba mostrando unos ojos vacíos. Recuerdo una ocasión en que tomé el camino de vuelta a casa, yo misma vi a una niña vagando por esos rumbos. Sin embargo, al mirar de nuevo hacia esa dirección, ésta había desaparecido. Coincidiendo con lo anterior, en gasolineras de distintos estados la gente también aseguraba haberse encontrado con una niña de ojos vacíos, preguntando si alguien había visto a su madre. Y desde que oí esto supe que se trataba del alma de Sofía. Sin sentirme capaz de seguir cargando con el peso de los eventos que vi y la atrocidad en la que no fui capaz de intervenir, consideré con mucha seriedad el abandonar el trabajo. Pero esa decisión no fui capaz de tomarla hasta que fue mi propia vida la que corrió peligro. Una tarde en que seguía atendiendo con el estrés que ahora era habitual, un hombre se paró enfrente de mí portando un arma. Y dijo que yo no lo conocía, pero él a mí sí. Después de mencionar que era el padre de Sofía, disparó cerca de mi rostro sin conseguir apuntar al lugar que buscaba. Y con tal de desconcertarlo, me metí en uno de los baños y alcé los pies para que no pudiera estar seguro de en qué lugar estaba. Y con punzadas en la cabeza y llorando de terror, rogué que una de las patrullas cercanas se acercara pronto, o al menos uno de mis compañeros lo pudiera detener. Gracias a Dios, mis súplicas fueron escuchadas y pudieron detener a ese hombre que llegó con la intención de asesinarme en mi propio trabajo y frente a los clientes que aguardaban a que llegara su turno dentro de sus autos. Creí que tenía la fuerza suficiente como para lidiar con el fantasma de una niña y la bestia que devoraba personas, mas ya no fui capaz de soportar un solo día en cualquier estación, desde que casi pierdo la vida en una de ellas, por las mismas atrocidades que allí ocurrieron. Más allá de los delincuentes o los accidentes, existen otra clase de peligros en las carreteras. Por lo que estas atrocidades a diario ponen en riesgo a los trabajadores. Por mucho que los medios traten de ocultarlo, la verdad es la siguiente: quienes trabajan en las estaciones de servicio ya no solo temen a los asaltos o los incidentes causados por el combustible. Pues ahora también temen a las presencias espectrales, a ser atacados por dementes, e incluso temen a que algún día se los coman crudos. Por esta razón dejé de trabajar en gasolineras,
porque prefiero la seguridad de mi entorno conocido a los hechos graves que a diario están dejando muertos en las estaciones. A todos los adultos que estén escuchando esto, por favor, no dejen a sus familiares más jóvenes irse sin supervisión a los baños de las gasolineras. Pues los empleados no tienen la capacidad de vigilar absolutamente todo lo que sucede alrededor, y no es obligación suya el hacerlo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.